Pero sí que me gusta señalar esto porque da pie a una reflexión llamativa, ¿no? Bueno, en la fijación natural de nitrógeno, que está aquí abajo, es esto, no sé de qué color se ve, pues sí, un poco violetita claro del Real Valladolid, pero un poco menos. Bueno, pues este violetita claro es el nitrógeno natural, la fijación natural del nitrógeno que la hacen bacterias, como les digo, ¿no? Los rojos son los relámpagos y los rayos. También los relámpagos transforman parte del nitrógeno del aire en nitrógeno orgánico. Reacciona la electricidad como hace el procedimiento de Haber-Bosch con mucha energía, el nitrógeno orgánico, una parte, el nitrógeno, no iba a decir estéril, pero no es la palabra, no reactivo de la atmósfera se convierte en nitrógeno orgánico. Esto sería lo rojo. Lo 100 sería lo natural, pongamos que llega a 110 o 115 con lo rojo. Y todo lo otro es nitrógeno más o menos inventado por nosotros. Uno es el verde, el que fijan las raíces de nuestras legumbres, las bacterias, pero en nuestras legumbres. Si sembramos habas, favorecemos que haya más bacterias y se fija más nitrógeno. Ese aquí está contando como antropógeno, digamos, generado por los humanos. Otro es los combustibles fósiles, también los motores de los coches, de las fábricas, al quemar están con altas temperaturas transformando parte del nitrógeno no reactivo en nitrógeno orgánico. Pero lo azul es el nitrógeno en los fertilizantes sintéticos que salen de nuestras fábricas, ¿no? Entonces, sobre 250, 140 más o menos, es nitrógeno generado por nosotros, ahora mismo en la naturaleza, ¿no? En la atmósfera y por tanto en la naturaleza. Las plantas, las bacterias, que cogen nitrógeno no saben cómo se ha generado, que cogen nitrógeno biológico. Pero esto quiere decir, que es la reflexión que les quería apuntar, que la mitad o así, un poco menos de la mitad del nitrógeno de nuestras proteínas, de las proteínas de mis músculos, de los ácidos nucleicos de mis células, de los ácidos nucleicos de espermatozoides y óvulos que producen bebés, la mitad más o menos es nitrógeno que ha salido de una fábrica. Es muy impresionante, es decir, que ha pasado por una fábrica y por todo este proceso de Haber-Bosch antes de que las plantas lo incorporaran y lo metiéramos en la cadena de lo vivo, ¿no? Bueno, estos son solo un ejemplo, pero a consecuencia de estos inputs de recursos y de esta liberación de muchos residuos, pues nuestra población ha crecido muy deprisa. Esta gráfica, que es de Naciones Unidas, es muy espectacular, ¿no? El año que nació Jesucristo se supone que había unos 190 millones de personas en todo el mundo y ahora hemos pasado los 8.000 millones, ¿no? Bueno, en 2000 y poco años, ¿no? Eso quiere decir que hemos tenido muchísimo éxito como especie, es decir, que es un éxito biológico, que yo lo insisto cuando lo cuento por ahí, y sobre todo a niños que dicen, pero es que somos muy malos, digo, no, muy listos, es lo que querrían hacer todos, o sea, la cucaracha lo que está deseando es tener un éxito así, llenar todas nuestras casas, lo que pasa es que las envenenamos y las damos escobazos y se las comen los pájaros y se las comen los erizos y se la comen las arañas y entonces está controlada. Nosotros hemos aprendido a escapar de los controles, ¿no? La vocación de todo ser vivo es crecer, ¿no? Y a esto voy a lo siguiente, ¿no? Hemos crecido mucho, hemos tenido mucho éxito, pero seguimos sometidos a las leyes animales que les decía al principio, ¿no? Necesitamos recursos, necesitamos producir residuos y ponemos en riesgo la capacidad de la Tierra para hacerlo. Es decir, deberíamos aprender
o deberíamos intentar cambiar, ¿no? Y la duda es si sabremos frenar a tiempo. No es sencillo, es difícil, todos lo sabemos en nuestra vida ordinaria, primero porque nos ha ido bien, evidentemente los indicadores son de progreso, el hambre en el mundo no está aumentando, está disminuyendo, aunque siga habiendo mucha más de la que nos gustaría, ¿no? La mortalidad infantil está disminuyendo en todo el mundo, aunque todavía se mueran muchos niños de diarreas fáciles de curar, porque no tienen los medios de evitarla o no tienen el agua potable para beber y evitar la diarrea, pero nos ha ido bien como especie. Somos todos nosotros los descendientes de humanos que triunfaron porque fueron agresivos. Alguno dice, tampoco fue tan malo salir de África, porque fíjate lo bien que nos ha ido. Digo, claro, somos los descendientes de los que les fue bien. Se quedaron por el camino muchos más. La duda es cómo podría verse desde el punto de vista de los que no sobreviven, ¿no? En un momento dado. Pero nos ha ido bien. Pero además, la tradición, en este caso judeo-cristiana o cristiana, y la biología parecen estar en contra de frenar. Yo escojo estas dos imágenes un poco para provocar, diciendo que Dios y Darwin se parecen bastante, que son bastante parecidos, pero Dios decía, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear los peces del mar. Pues la frase que todos conocemos, que es creced a costa de los recursos de la tierra, sin mirar las consecuencias. Es el mandato bíblico, ¿no? Pero lo que decía Darwin no es muy diferente, es lo que yo les he explicado. Todo ser orgánico se esfuerza por aumentar en razón geométrica. Eso es lo que nos manda la biología. Lo que nos manda la Biblia, el Génesis, no es distinto de lo que nos manda la biología. Lo que manda la biología, les he dicho, a la cucaracha, pero también podríamos decir a la golondrina. También la golondrina aspira a ocupar toda la tierra y todos los nichos posibles y a crecer indefinidamente, ¿no? Bueno, de hecho, la eficacia biológica, lo que llamamos aptitud, que a veces se ha entendido la supervivencia del más apto como del más agresivo, del más fuerte, del más tal, no. El más apto es el que es capaz de dejar más descendientes que se van a reproducir. O sea, el más apto puede ser el más debilucho siempre que deje muchos hijos, ¿no? Esa es la medida de la aptitud. Entonces, dejar muchos descendientes reproductores es lo que han hecho nuestros antepasados y por eso estamos aquí. Bueno, lo cierto es que la biología, la tradición, el éxito pasado nos piden seguir, continuar creciendo, continuar como hasta ahora. Sin embargo, todos los datos científicos nos indican que estamos cerca del límite, que no podemos hacerlo. Es decir, que no podemos seguir con esta tendencia que veíamos, a ver si sale aquí, no podemos seguir creciendo así, no podemos seguir produciendo nitrógeno cada vez más a costa del nitrógeno orgánico o cambiando el clima, liberando CO2 a la atmósfera. Entonces, y ya concluyo, el desafío es muy grande. Es muy grande porque va contra nuestra naturaleza. Todos nosotros sentimos, quizá en el alma, por dentro, que seguir como hasta ahora aún es posible. ¿Por qué no? Pensamos, si hasta ahora hemos tenido éxito, habrá habido problemas muchas veces antes y se han resuelto, ¿no? Insisto, se han resuelto sin pensar en los que se quedaron por el camino. Cuando quiebra o se colapsa el mundo maya, pues los mayas, que eran muchísimos, se reducen a la quinta parte. Cuando llegan los europeos a América, en la Amazonía se despuebla y quedan menos de 1 de cada 6 habitantes de la Amazonía.
los descendientes dicen, salimos adelante a pesar de la viruela y a pesar del sarampión, pero un coste humano muy grande, ¿no? Puede que sigamos siendo exitosos, seguramente el cuerpo nos pide seguir, ¿eh? Sin embargo, la evidencia, la ciencia, el conocimiento nos explica que seguir como hasta ahora compromete el futuro. A mí se me ocurrió una vez este símil y lo he repetido a menudo con la imagen, creo que es el K2 ese, ¿no? Un amigo mío, Javier Sánchez, es montañero, marido de una becaria, algunos de los que están por aquí le han conocido, le conocimos en Sierra Nevada. Bueno, Javier Sánchez fue al Everest y subió al Everest, y luego con una cordada con dos andaluces muy subvencionado, muy patrocinado, fue al K2 y estaban a punto de coronar el K2, y cuando llegaron, estaban ya casi el último día, pues todas las noticias científicas, es decir, la previsión del tiempo, les decía, no debéis subir porque vais a llegar arriba, pero os vais a morir al bajar. Es decir, que tenéis que... Y eran tres, yo comprendo la presión que tenían, les veíamos por internet desde Andalucía, la Junta de Andalucía les había dado una bandera verde y blanca para que pusieran en el K2, las empresas lo habían pagado. Bueno, todo esto está detrás y llevaban 30 días o 40 en la región, aclimatándose. Está detrás de que tú consigas subir o no, y les quedaba un día o día y medio para subir y para bajar, ¿no? Los compañeros de mi amigo dijeron subimos, y él dijo, y yo le admiré muchísimo, tengo mujer y 3 niñas y no puedo subir porque toda la previsión meteorológica nos dice que quizá lleguemos, pero a costa de fallecer en el intento, ¿no? Y no subió. Los 2 amigos se volvieron al poco rato y tampoco llegaron arriba, ¿no? Entonces les consolaban mucho diciendo, bueno, habéis estado a punto y tal y cual, y yo lo festejé porque me parecía muy valioso aprender a renunciar, ¿no? Bueno, esto lo he contado luego, me parece que es buen símil para contar nuestra situación ahora, ¿no? Estamos cerca de la cumbre, las previsiones nos dicen que no debemos seguir subiendo, nos sentimos fuertes, con ganas, con ánimo, porque no, ya lo arreglaremos, algo encontraremos, ya veremos, tal y cual, pero el reto ahora debemos cambiarlo, el objetivo es sobrevivir como civilización, ya no digo como especie, que sobreviviremos, pero como civilización antes de un colapso, porque nos faltan recursos, que esto se traduce de muchas maneras distintas. Quiero decir, no es tanto que un día nos falte que comer, es que falte de comer a tanta gente, pues que se levanten contra los demás y generen una revolución de algún tipo desordenada que, por ejemplo, pues afecte de una forma irreparable a nuestras comunicaciones actuales, y con las comunicaciones pues afecte al comercio, a tal y cual. Ese tipo de colapsos son previsibles, pues por ejemplo con la inmigración. Si no sabemos aceptar y regular la inmigración de algún modo y llega desordenada, pues será ese tipo de cosas son las que pueden provocarnos unos colapsos, porque la tierra no es capaz de darnos de comer o no es capaz de depurar todo lo que estamos liberando, ¿no? Esa es la enfermedad de la tierra, está sobrecargada, como los EA600 también de mi época, cuando tenían que subir un tal y no eran capaces de enfriar el agua y empezaba a hervir y a salir algún humo por el motor. Bueno, no es que estuvieran haciendo algo que no debían, sino que estaban sobrepasados por el desafío, ¿no? Y bueno, pues les acabo con otra frase de Miguel Delibes,
en el discurso de ingreso en la Real Academia, el verdadero progresismo hace 50 años, decía esto, no estriba hoy en un desarrollo ilimitado y competitivo, sino en establecer las relaciones hombre-naturaleza en un plano de concordia. El 2025, como les he dicho, se cumplirá 50 años de este discurso, 20 años del libro de la Tierra Herida, que hicimos juntos, y espero que Fernando, a través de la Fundación Miguel Delibes, organice algo para recordar la efemérides, y ya con eso y con Urueña les despido. Gracias por su atención.